Gloria, ¿me escuchan bien? Y Bienvenido. Vamos a hoy que desarrolla nuestro presidente doctor Juan Carlos Genopela. La bienvenida a todos nuestros asistentes. Aquí muy pendientes de todo lo que necesiten. Queremos presentarles nuevamente y poner a su disposición el centro de negocios que se encuentra ubicado en el barrio Manga. Estamos cumpliendo con todos los protocolos de bioseguridad para que ustedes y su equipo de trabajo puedan en caso que necesiten utilizar actos de trabajo, salas de junta, oficinas para servicio al cliente. Tenemos todo sala de junta virtual para realizar conferencias de sus empresas. Nos contactan y estamos totalmente. Queremos hacer algunas recomendaciones. El doctor aproximadamente a las 11:40 vamos a abrir en la sesión de preguntas. Entonces, vamos a iniciar con nuestra conferencia. Pues, vamos a recordarles pues el profesor universitario y esta audiencia es tu acompañarnos hoy. tanta actualidad. Verdad que Virtualis está jugando un papel esencial de toda esta tecnología y nos está permitiendo estos mensajes a también mi agradecimiento a todas las personas que se interesan y aprovechan la excelente plataforma. Bueno, en el día de hoy
es mi predicción, iniciar con el que tuvo esta conferencia que se llama visitas domiciliarias obligatorias y datos mínimos del cliente. Hay otro concepto que suscitó muchísimas inquietudes. Está relacionado con el rol de los agentes de carga internacional y con los trabajadores de aduana. Trataremos de ahorrar y veremos si podemos evacuarlos en el día de hoy. De lo contrario, nos reservaremos estamos obviamente con la aceptación de la doctora Claudia para que nos preste nuevamente esta y comentar sobre este concepto. ¿Qué fuentes vamos a utilizar para dar datos mínimos de conocimiento? Las fuentes son únicamente que estamos presentes en los 50 de 1165, la existencia de los datos, la fuente primaria, que es el decreto que nos obliga a tener los datos básicos fundamentales sobre los clientes con los que nos relacionamos. El artículo 75 de la resolución 46 de 2009 nos básicamente los van a artículo o numeral aquí o si 170 una serie de trataremos el concepto que nos número 30 de diciembre de 2019 que habla sobre las visitas domiciliarias obligatorias y la obligatoriedad de los datos mínimos de que quiero sobre es como una facultad de las agencias de aduana prevista así en la norma originaria en el 2685 y que se migra completamente en todo su texto al 1165. Y el concepto en ese concepto de la oficina de gestión normativa, que en nuestro criterio la
convierte definitivamente en una situación de carácter obligatorio. Esta situación se veía en los procesos sancionatorios que vimos en los periodos del año 2009, tanto por omisión de la visita como por obtención de los datos mínimos de conocimiento. Además, con el, y teniendo en cuenta nuestra experiencia, tanto en el día como en el contencioso en relación con temas que se citaron en los años 2018 y 2019 referente a este tipo sancionatorio. Ya les esbozaré los criterios que la DIAN viene manejando al respecto y cómo estos han sido vendidos por la rama judicial, por los jueces que realizan la legalidad de los actos administrativos sancionatorios de la DIAN. Lo anterior corresponde a la nueva filosofía del auxiliar de la función pública aduanera, cuyo principal desde la reforma introducida en el año 2008, el decreto 2883, todos lo recordaremos porque fue un vuelco completo a la filosofía y a modo de ver las agencias de aduana o en general los auxiliares de la función aduanera, es el conocimiento integral de los clientes que estamos atendiendo, brindándole a todas las autoridades, no solamente a la DIAN. En este punto me refiero a todas las que en este momento están sentados en la mesa con nosotros, para dejarles claro el concepto, que tomemos conciencia de la nueva filosofía de la autoridad aduanera, información tanto de nuestros clientes como de las operaciones encomendadas. Es la nueva filosofía a partir de la cual ven a la gente aduanera o a todos los operadores en general. Antes del 2008, las agencias aduaneras respondían solidariamente por temas fiscales. De allí que tenemos desde veíamos que era fundamental en el momento de tomar las autorizaciones, no era tanto el nivel de transparencia o confianza que le entregaban los operadores de comercio exterior, sino la capacidad económica que ellos tenían para poder responder solidariamente por las liquidaciones oficiales y todas las cargas fiscales que generaban las operaciones. O sea, la DIAN miraba a los agentes de aduana, y vuelvo y repito, en general a todos los operadores, como unos garantes económicos. Esto responde a la filosofía del doctor Sarama cuando se crea el modelo DIAN, y es el de pensar en un único objetivo, el recaudo, pensando que el mundo aduanero estaba sustentado solamente por constituir uno de los proveedores de la caja menor del Estado o de la caja mayor, es decir, mirarla desde el punto de vista estrictamente tributario. Entonces, como hay un riesgo económico ante las operaciones de comercio exterior, traigamos para acá unos señores que sean los intermediarios, que tengan unas funciones profesionales, pero que además nos aporten una gran chequera de solidaridad y como de fianza frente a todos los términos fiscales de las declaraciones de importación de aduana. Hoy por hoy, con la reforma del año 2008, la función principal dejó
Por eso el decreto 3 no eliminó la garantía, eliminó esos montos enormes de nos conviene básicamente en que seamos sujetos éticos, sujetos con una gran transparencia, que hagamos unos ejercicios alrededor de nuestra idoneidad, pero sobre todo de principios y valores. Recuerden que nos imponen el código de ética, el comité de control y auditoría. Ellos lo que quieren es que nosotros seamos sacerdotes del mundo aduanero. Más que tener una gran chequera, porque recuerden, y esto viene a futuro, en la elección de la garantía y del requisito del patrimonio, no seamos confiabilidad, y lo digo en la ficha, que seamos sujetos confiables y que nos merezca la transparencia que el Estado necesita con sus operadores. Que los operadores sean unos aliados estratégicos cuando el cliente es estamos infierno en la vía y nos autoriza la autorización a fiscales por todos los aspectos económicos que nosotros representamos. Este es uno de los puntos fundamentales de mi conversatorio. Allá es a donde quiero llegar. A mí la charla con el tema de las raíces o de la génesis de los negocios, porque qué jartera, esos son aspectos formales, generan un a las áreas de servicio al cliente y todo el mundo se lamenta que la DIAN y las autoridades en general no lo he escuchado muchísimas veces como de sapos ante el comercio exterior. Tenemos que romper ese paradigma, desmontar toda esa actitud y la y constituir nuevas reformas es conocer integralmente a nuestros clientes por sus datos, por las que son de los aduaneros en general, por la autenticidad de sus documentos. Es fundamental hoy por hoy cambiar ese paradigma. No
es muy difícil. Hemos tenido que ir adaptando a él a fuerza de procesos sancionatorios y de interpretaciones normativas como la que tenemos hoy sobre la mesa. Las áreas comerciales de trabajadores, hablo de de aduana en general, les molesta esta nueva filosofía. Ellos no pueden estar así, lo vamos a socializar. Clientes como el IKEA, los grandes contribuyentes, los turistas, las entidades del Estado diplomático, son una excepción de ese estado de resultados de información bancaria general. Todo lo que me meta sobre empresas o sobre que han sido revisadas al detalle desde el punto de vista económico documental. Eso está así previsto en el parágrafo del artículo 75 de la resolución 46 que nos no está por su existencia física, por realidad de ese mundo que se llama persona física, importador, exportador. Yo, como lo decía, soy de viaje aduanero, 35 años trabajando en estos temas, 15 años como empleado público y 20 años de ustedes en el sector privado. En supercambios la DIAN, siempre trabajé en áreas de control. Estoy hablando de 25, 30 años atrás, la filosofía era otra. Los operadores web como garantes económicos de la operación y cumplían con una misión simplemente de servicio, sin interesarle mucho al Estado, ni siquiera a los operadores, el conocimiento de sus clientes. Y para nosotros, como gendarmes, buscadores de información en nuestras investigaciones, el 90% de las investigaciones, cuando llegábamos a los de las agencias de aduana, en ese entonces, CIA, etcétera, o a la zona o a todos los proveedores que eran visibles dentro de la operación aduanera, investigaciones cambiarias como aduaneras, nos correlacionan ya de época. Era impresionante la impotencia nuestra como investigadores, porque llegábamos, nos encontrábamos los documentos, preguntábamos por la persona del investigador y, oh sorpresa, nosotros no lo conocemos. Eran fantásticos. Nuestras investigaciones trabajaban en la mayoría de los casos sobre fantasmas, nadie daba cuenta de ellos. Personajes aparecían sus fechas y luego vamos a buscar a los responsables de haber ejecutado la operación y eran entonces una víctima más del proceso, era un engañado más. La verdad es que ese mundo desapareció. Ya lo que pretende el Estado es que cada vez que una investigación por lo menos se haga visible e identificable los importadores y exportadores. La necesidad entonces de verificar y certificar el domicilio
real y su coherencia con el certificado de la Cámara de Comercio. Ojo, la DIAN un gran contribuyente o un Altex baila y lo visita. O sea, tenemos casos que han sido perdón, UAP y aparecen por medio. ¿Qué hace la DIAN? Hombre, si un contractual comercial, si usted, por así decirlo, es el novio que invitó a ese cliente a compartir negocios, entonces conózcalo. Usted tiene el deber de saber con quién contrató. Usted tiene el deber de responderme a mí como Estado si eso realmente existe, si tiene estructura industrial, comercial, si tiene esa plataforma empresarial para poder desarrollar ese tipo de operaciones que le están cargando a usted como agente de aduana, así a usted como usuario de zona franca, a usted como transportador. Es lo mínimo que se le pide a toda parte contractual. Así de sencillo lo coloco en mi ficha. Así de sencillo. Es una obviedad en el mundo actual. Clarificamos entonces. La visita domiciliaria obligatoria puesto en el concepto notado. O sea, si leemos el concepto nos queda claro que para la DIAN es fundamental, es casi un grito de auxilio. Cualquiera que ellos sean, por favor, conozcan a mis clientes, pero no me venga con los cuentos de asuntos documentales. No me venga a decir que la existencia la deriva el certificado de la Cámara de Comercio, porque las empresas de papel son de vieja data en Colombia. Yo necesito saber si esa persona que importó zapatos o que exportó camisas en realidad tiene esa forma, ese equipo de bien jurídico. La omisión en la visita que llama obligatoria el concepto, perdón, no nos genera el riesgo sancionatorio por la hipótesis de cliente inexistente. No hay sancionatorio por la hipótesis de cliente inexistente previsto en los 621 del numeral 2.1, esto para las agencias de aduana, pero también otros corren con igual suerte frente a la habilitación si logra establecer que opciones a personas inexistentes
y que dentro de ese caben operaciones de lavado de activos o cualquier delito que se para la seguridad, la salud, en fin, son aspectos muy sensibles y muy delicados de protección del Estado encomendados a nosotros. Y no por el de datos mínimos del numeral 1.2. Es decir, si yo tengo que ya vamos a ver cada uno de ellos para que nos quede claro también y de una vez saquemos todo tipo de discusión o de interpretación o de dudas al respecto, para que lo coloquen aquí como unos protocolos estrictos de cumplimiento. ¿Cuáles son los documentos, las características que yo tengo que tener exigidos para que no me sancionen? ¿Ya? Más allá del tema de fondo que estoy tratando y de conocer el aspecto formal con el que yo debo atender los requerimientos. La falta de la visita jamás será presupuesto. En nuestra experiencia ha sido así, para que me sancionen por dar mínimos del numeral 1.2, a pesar que el concepto me la vuelvo obligatoria. Van a sancionar por datos mínimos es porque yo no cumplí con los documentos y la información que vista en la resolución 46 y en el artículo del 1135 comentado. Entonces, no obstante el mencionado concepto, la visita domiciliaria prevista en el artículo 75 de la resolución 46 y que el concepto adopta como obligatoria, en nuestro criterio sigue siendo tratada como una facultad de las agencias de aduana. Pero cuando yo hago datos mínimos, solo me exigen los documentos y los datos del artículo 75. Pero ojo a lo que voy a comentar. La falta de la visita no ha sido presupuesto para imponer dicha sanción. El riesgo lo vemos entonces es en la hipótesis de cliente inexistente por la falta de su domicilio real o no coherente con el RUT y la Cámara de Comercio. Y lo único que me fue no me la saca. Es decir, vamos a diferenciar, como decía mi profesor, indistintos el mismo punto. Al cliente existente que el cliente no vamos la norma que y la primera operación ejecutada de ese cliente o de la persona creo y no el protocolo de visitar al me va
de cómo pueden no se la inventó Colombia. Esto viene del mundo entero. Señala la operación, la renovación en la siguiente operación. Veo servicios con los de comercial. Si a veces no lo digo ahí en mi ficha, una
operación porque no tenemos actualizado los datos de conocimiento al cliente. El tema de la operación es mucho más complejo el control. El negocio, generando costos. La va a ser muy fuerte. Porque el cliente no ha entrado con el generación al cliente, que para lo mismo. Mi consejo es visita domiciliaria y con eso nace el cliente en la compañía. Renovación de datos, porque esto nos permitiría investigar a cada cliente al tiempo de manera integral por operación. Hay que convencer a los comerciantes, ojo, y aquí vuelves, porque si alguien en el día de hoy nos deben servir también para que eliminemos paradigmas. Es el momento de grandes cambios, es el momento de que nos revisemos en muchos aspectos. Y el llamado a esta conferencia a partir del concepto y de tantas dudas que suscitó, es este punto central que voy a tratar aquí. Hay que convencer a los comerciales y en general a todas las áreas de servicio y a todos los operadores, a todos los que me escuchan en este momento, que eliminen ese lema que escuchamos tantas veces: no molestar al cliente, no molestamos al cliente. El cliente es una niña bonita que en el momento de hacer el negocio y la operación es un jardín de flores. Pero en el control posterior, que es el que nos cargamos nosotros los abogados, entonces el cliente no existe, se nos vuelve un costal espinoso, nos pone a veces en riesgo de desaparecer como empresas. Entonces adoptemos unos protocolos de seguridad desde el primer momento, y esto se puede volver, porque nos dejamos de ser repúblicas bananeras para volvernos empresas profesionales de protocolos. Los clientes que quieren hacer temas serios también les interesa la transparencia. No los molestan. Yo creo que es muy rico cuando uno tiene una hoja de vida transparente, mostrar, entregar documentos, decir quién soy. Usted, señor agente de aduana, esta lista y la atención a todos está para todos los servicios. Ojo, esto se lo escuché alguna vez a un cliente con el que hablábamos de este tema, y dijo: pero por favor, no los mirar esto amablemente. Esto no debe molestar ni al PIDE
ni al que le piden debería sentirse molestado por estos documentos y por esta información. Además, el cliente siempre lo distorsionamos. Ojo, ojo con lo que voy a decir, porque es importante, si algún directivo me está escuchando en este momento o un ejecutivo de cuenta, porque este tema lo venimos debatiendo y estamos ya cansados de decirlo, no me distorsionen el cliente. Siempre identificamos el cliente con mandos medios o incluso con mandos bajos. Son mandos que quieren facilidad, que quieren que todo sea rápido, que las bodegas están vacías, porque consideran que todo esto entraba a la operación y él tiene que cumplir con unas gestiones y anda con un acelerador a fondo, justo a tiempo. Necesito que la mercancía entre ya, que los levantes se obtengan, no me moleste. ¿Quién está diciendo no me moleste? ¿El cliente o lo están diciendo unos mandos medios con los que normalmente interactúan nuestros ejecutivos de cuenta? Por favor, no olvidar que el cliente es una empresa. No dejarse confundir por la facilitación que muchas veces piden mandos medios en eso que nosotros llamamos siempre cliente, porque cuando nos reunimos con los comerciales dice, es que el cliente dice que eso le molesta. El cliente dice que hay otra agencia de aduana, otra zona franca, otro transportador que no pide tanta pendejada. Pero ¿quién lo está diciendo? ¿El cliente lo está diciendo? Por favor, identifíqueme quién es el cliente, quién representa al cliente en ese interactuar suyo con la empresa. Entonces, vuelvo y repito, esto es un asunto de protocolo y crecimiento. Es un asunto de seguridad, modernización y tranquilidad. Es un asunto en el momento actual en donde tantos riesgos ciernen por la globalización, por la ruptura de fronteras. Ya lo vemos lo que está ocurriendo con la salud. Bueno, todos estos elementos contaminantes no se entran simplemente por las fronteras. El mundo se volvió un solo patio. Aquí no, todos nos infectamos ya en cualquier momento. Entonces, las amenazas de mafias internacionales pueden estar en el patio nuestro ya. Y lo único que nos va a garantizar que hagamos un comercio exterior digno y que Colombia sea un país respetable es que los operadores de comercio exterior entendamos esta nueva filosofía de trabajo. Ahora voy a tocar el tema de la circular 170 del 2000, que está muy relacionada. Ojo, esto es tangencial, no es el punto central, porque la sola circular 170, el reporte de operaciones sospechosas a la OIAP, merecería una conferencia aparte. Pero la voy a tocar porque la DIAN la confunde y lo más grave aún, los jueces administrativos me la confunden. ¿Por qué me la confunden? Porque cuando la norma habló de datos mínimos de conocimiento al cliente, el legislador dijo, son estos los del artículo 57 y todos los de las normas complementarias, como la circular 170 y todo lo de operaciones sospechosas. Es legislación también, muchas veces generada por la misma DIAN. Los jueces han entendido que la circular 170 se integra a las exigencias sobre datos mínimos de conocimiento al cliente. Pero esto hay que diferenciarlo, porque los datos mínimos de conocimiento son las exigencias del artículo 57. Eso es una cosa. Y otra cosa, las exigencias de la circular 170 para el tema de operaciones sospechosas. Aunque todas tengan un tronco común, y es conocer el cliente y conocer sus operaciones. Pero las perspectivas de lo exigido por la circular 170 van focalizadas a otros aspectos más allá del propio conocimiento del cliente. Sin embargo, hay que tener mucho cuidado. De hecho, en las visitas que nos hace, cuando se consideran los requerimientos de datos mínimos, involucra también las exigencias de la circular 170. Veamos rápidamente que todos la conocemos y marquemos algunas diferencias de las exigencias del artículo 57. Es decir, tengamos en cuenta eso, porque en los debates, vuelvo y repito, que es lo más grave, cuando vamos al contencioso administrativo,
estamos cansados de decirle a los jueces, señor juez, no sancione a la agencia aduana, por ejemplo, por el incumplimiento de datos mínimos. La DIAN tipificó mal cuando la omisión está relacionada con la circular 170. Pero vuelvo y repito, ya hemos visto a jueces decir, y lo hacen con la lógica, el juez no es un usuario experto, y básicamente es decir, no, que la o la y que muy no, identificación y domicilio y residencia. Fíjense, aquí me piden algo adicional. Identificación de socios, representantes legales, cuando se trata de sociedades anónimas, representantes legales, actividades económicas, capitales registrados, números de las declaraciones de importación y exportación tramitadas, descripción resumida de mercancía, no están los datos mínimos. Origen de los recursos y forma de pago de las operaciones, identificación del medio de individualización del instrumento de pago, la financiación localizada, identificación de las empresas de las operaciones de comercio exterior, etc. Advertencia necesaria. Ojo con este video, porque aquí estoy dando flash que quiero que en sus mentes. Tener en cuenta que el agotamiento de la visita domiciliaria es indispensable también, no solo para establecer la coherencia del domicilio real con el del RUC y la Cámara de Comercio, que vuelvo y repito, porque es un riesgo para nosotros de altísima sensibilidad, que es el de persona inexistente, que me lleva necesariamente por el 622 a la cancelación. Para corroborar el desarrollo del objeto social, comercial o empresarial, y la visita. Es decir, no se trata de ir simplemente y hacerle una fotografía, no, hacer análisis de inteligencia para poder determinar operaciones sospechosas o tipo de actividades si son coherentes o no. Si yo me encuentro con una planta de producción de zapatos, en donde el señor saca 2 pares de zapatos a la semana, pero está exportando 5 contenedores, operación sospechosa. ¿Por qué? Porque su infraestructura, a pesar de que la tiene, no corresponde con la capacidad exportadora, en donde además está certificada y da a entender que son productos generados por su actividad industrial. Todo eso toca hacerle análisis para poder entender cuál es mi novia. O sea, decidir es tal, lo básico, lo que está pidiendo la legislación y que reclaman el concepto está en el artículo 520 de la sanción de cancelación, vuelvo y repito, por conocimiento al cliente. Conclusión. Son estrictamente obligatorios por datos mínimos los previstos en el artículo 75 de la resolución 46.
o sin visita domiciliaria, pero es obligatorio recibirlo siempre con acta. Estoy focalizado única y exclusivamente en la sanción de datos mínimos. Es decir, si a mí se me presenta la DIAN y me pregunta mínimos, yo no tengo visita domiciliaria, pero le entrego el acta a partir de la cual yo obtuve los documentos. Ojo, siempre con acta. En esto también es muy claro, tanto la resolución como el concepto. Haga visita o no haga visita, levánteme un acta en el momento de la creación del cliente en donde se aportaron los documentos. Eso no puede salir por generación espontánea, porque llegaron debajo de la mesa, porque me los tiraron debajo de la puerta, porque me llegaron ahí en un maletín, me los entregó el gerente, así me los encontré en el camino. No, eso tiene que ser un acto de interactuar con el propio cliente, levantar un acta que dé testimonio. El acta es fundamental, eso tiene que formalmente estar amarrado por un acta. El día tal se presentó el gerente, o el día tal por correo, o el día tal a través de no sé qué actividad, obtuve los documentos, balances, etcétera, etcétera, etcétera. ¿Quién me los entregó? ¿Bajo qué condiciones me los entregó? En fin, los detalles que den testimonio probatorio del momento en el cual llegaron los documentos. ¿Quién? ¿De qué fuente? ¿A través de qué medio me hice a esos documentos? Esto es no solamente, ojo, hacer una propaganda, un tema que veníamos hablando también sobre la base de muchísimas experiencias con cómo llegan los documentos originales a las empresas. Porque muchas veces cuando es de fraude de su facturación, la factura original, nadie da cuenta de cómo fue a los agentes, a las francas, en general a todos los operadores, dar cuenta de los documentos recibidos por parte de las emisiones de si yo no tengo cómo demostrar de dónde recibí el documento nació en mí. O sea, es así de sencillo. Lo mismo es aquí, los documentos, datos mínimos de conocimiento. Si hemos entendido el mensaje que quiero dejar muy claro en el día de hoy, tengo que levantar un acta en donde conste cuándo, cómo, en manos de quién recibí esos documentos que son tan importantes para la existencia y para el cumplimiento de mis deberes. Conclusión, otra conclusión, los datos, documentos y visita deben renovarse cada año, desde la primera visita o desde la primera operación. Siempre
que obviamente el cliente siga siendo activo. Eso lo dice el concepto, lo dice la norma. Nuestro consejo es no distraigamos el tema porque sabemos nuestros afanes, nuestras angustias allá adentro. Entonces, no, cuando por primera vez llegue un cliente o que haya un departamento exclusivo para hacer renovación de datos, que deben ser las áreas de servicio, con todo el apoyo de los comerciales y de las personas que de algún modo tengan contacto con el cliente. Pero todo el mundo por fuera del paradigma de no molestar al cliente. Todo el mundo con la conciencia de que el cliente hay que hacerlo visible y que es un honor, además, hacer visible al cliente. Cuando tenemos hojas de vidas y estamos actuando dentro de operaciones lícitas, a mí me encanta hablar de lo que soy, de quién soy, de cómo he conseguido mi patrimonio, de cuál ha sido mi lucha empresarial. Nos encanta mostrar nuestra compañía o que es un brochure, que es vendernos, que es publicitarnos. ¿Por qué eso debe molestar? ¿Por qué tanto temor? Todos los importadores, vuelvo, insisto, y que esto quede claro, deben tener preparadas unas carpetas, porque solamente serán las agencias de aduana o los operadores en general, son los bancos, son las aduanas en el exterior, los transportadores, todo el mundo en este momento está metida en la misma película. Otra conclusión, se efectúa de los balances, estado de resultados y certificación bancaria, fíjense, solamente documentos relacionados con patrimonios, porque la DIAN ya los tiene, lo hizo bien el legislador, los OEA, el UAPEX, el ARTE, el diplomático, el turista, las entidades del Estado, pero no son excepción a las visitas de las agencias. O sea, nosotros de todas maneras tenemos delegada esta función. Fíjense, el Estado allá en Bogotá, en la división de registro, hace autorización de un ALTES, hace autorización de un OEA, etc. Pero esa visita domiciliaria nos la están cargando. Nos está diciendo, yo tengo aquí mucho trabajo documental, lo encontré perfecto, le di visto bueno, lo autoricé. Ahora, usted que es operativo, usted que es el que se sienta con él y habla de factura, porque tiene una relación con él de trato personal, comercial, tomando, van al club, charlan, hacen negocio con él, por favor, vaya, visítemelo. De certeza de que se trata de personas transparentes y confiables para el comercio exterior. Como importante, obligatoria para todos, mejor considerar la prestación por teléfono para que no hayan dudas y si hay panel de preguntas y me quieren hablar sobre esto, controvertirme, les voy a decir por qué Aduana considera que la visita debe ser obligatoria. Primero, porque es el único medio propio, único, no existe otro, para clarificar el mandante inexistente por no coincidir el domicilio principal con el RUT y Cámara de Comercio. Yo puedo incluso tener la certeza ahora, pero no levanté el acta de visita, que sí, que el señor opera en el local, el señor levanta el local y se va, y yo me quedé sin la prueba porque no tengo visita. Bien, me requiere, va y visita y dice, no, hay por aquí no pasa nadie, hay fraude, personas que colocan un aviso y mañana levantan un aviso, es tan fácil, se pueden ni siquiera dejaron un contrato de arrendamiento, no hay un arrendador. Ahora con todo no hay comercializadores que necesitan infraestructura. Yo fui y ahí estaba, tomar votos, es un testimonio, somos auxiliares de la función pública aduanera y eso tiene unos efectos probatorios importantes en el momento en que se cierra sobre nosotros por una contingencia
existía o no existía en el momento. Yo, el único elemento es la visita domiciliaria, no hay otro, no hay otro. Testimonio que es una del pueblo, familia, entorno social, económico, académico, en fin, porque me interesaba, porque yo iba a entrar en una... Bueno, lo mismo aquí. Lo que les estaba estos son conocidas, Eric Frondi del arte de amar, yo creo que yo conozca. Clientes, que es un eslogan permanente que veo yo en estas reuniones empresariales, pues entonces conozcamos, y amarlos, conozcámoslos, cuenta de ellos, para que personas sociables, conocemos sus, porque sabemos de su capacidad en materia de para vender productos. Entonces, hay que conocer a los clientes. Hay una filosofía negacionista alrededor de lo que es el cliente. Tenemos que bajarnos, por favor, de ese paradigma. Y puede ser objeto porque el concepto en cita lo convierte en obligatorio. Algunas me dirán, pero ¿qué es el concepto? Por ahí vi comentarios que me decían, pero el concepto no puede superar la norma. Si la norma dijo podrá, pues entonces es voluntaria. Miren, señores, el concepto cuando salió y ya está vigente es obligatorio para los funcionarios de la área. Eso es cierto. Pero estamos cansados de litigios. Nuestro objeto comercial no es litigar, nuestro objeto comercial es hacer financiamiento, hacer zona franca, hacer transporte, hacer depósito. No es pelear con ella. Si el concepto salió, asumámoslo hacia futuro, porque además ellos rigen hacia futuro. Y contando la
montaje del acta. El acta como una prueba formal que me permite ir a controvertir si adoptar la imagen. Debe ser un empujón nativista. Por el artículo miren cómo le por y de lo
tenemos el transporte de la mayoría de sus cuando, con, cuando no hay, no hay cuando sufre una no estamos en actividad de como transporte, almacenamiento, las operaciones, la contaminación, de manera tan folclórica, no hay un contrato que claramente lo de responsabilidad de la reserva a cada uno. Que ellos pueden hacer o de una manera muy protectora, pero que pudieran hacerlo simplemente porque tiene un estado y ahí es donde tenemos que dejar la minucia. Entonces, no confundir el concepto real, lo que quiere es decir, clarifiquemos contractualmente cómo somos clientes, qué somos ante la actividad y hasta dónde llegan nuestras actividades autorizadas. No es que estamos en actividades sí, pero además que hablar importante de mi mensaje conferencia muy interesante para toda la actividad de cada uno.
caso de que encuentren departamentos en actividad que quiero decir en relación con como la delincuencia se para hay ocasiones, por ejemplo, que dices la visitas en lo muchas, no solo muchas, cuando te de violencia, qué sé yo, nuestros, entonces hay que encargarse un tercero, es perfectamente posible, siempre y cuando esté bajo contrato. Podemos eh,
derecho. Y que hacer, darle todos los obligatoriamente. Sí, más urgente, sí, domiciliaria, cliente, encuentra lo pueden objetar. Si yo, cualquiera, yo puedo ir cualquier día. Me dice a mí que ese día por eso para firma, cada firma es un aval de que eso en verdad sucedió. Se hizo. Puedo enviar, yo creo que es como un delirio. Lo que esto y comercial, Ruth, Santiago, es, yo es un punto de la si el líder es un fabricante, pues yo tengo que que ya tiene la fábrica, cuántos operadores, cuántas máquinas. Los formatos
dos los la bien, bien interesante pregunta, fíjese, no, como ya dije que si está la a través de contacto, o sea, yo no puedo creer que un acta de visita que no se relacione nada conmigo. Y yo sugeriría por razones de prevención y que es muy sencillo. Comercial y de confidencialidad y que la gente de carga también se bajen de la nube de tener tanto miedo a que sus agencias de aduana o sus proveedores conozcan, o sea, comprométanlos. Para eso existen reservas, existen cláusulas con consecuencias sancionatorias enormes. Esto en el mundo capitalista, el mundo de la empresa con el que habitamos, no lo bendiga y sea pero bien fundado contra el Estado de Derecho, las líneas comerciales, los clientes y es muy regular. No tenemos por qué volver de esto una república bananera. No me visite el cliente porque ese me da miedo, porque usted me lo puede quitar. Que seamos realmente personas y nos directamente el importador no me lo puede firmar. Yo puedo la gente vaya a visitar. Entonces,
díganme que sea la agencia aduanal la que haga el contrato. Yo no voy a visitar al cliente, pero que vaya a un porque eso me rompe con esa calidad. El tema de fondo que vengo reclamando en esta conferencia. ¿De acuerdo? Perfecto, doctor. Entonces, siguiente pregunta. Dice, buenos días, en OEA nos preguntan las Cervantes, entre los requisitos al análisis y gestión del riesgo, cita textualmente visitas de circulación y en adelante visitas bienales. En ese caso, nuestra empresa, por el nivel del riesgo del cliente, manejamos para criticar visitas anuales, para nosotros visitas bienales. Si es correcto, seguir yo pensaría que desde el punto de vista estrictamente de ley, los OEA quedaron como excepción de balance, certificación bancaria, etcétera. No me dijo nada sobre la visita. O sea, la visita, el concepto no hace excepciones, es general. Todos debemos, digamos que existe de todas maneras la responsabilidad de la agente aduana de identificar a lo que digámoslo de Estado, el legislador quiso crearle una interventoría de conocimiento del cliente, así sea OEA. Ya se las dejo así, ¿de acuerdo? Entonces quiere que el sector privado, de todas maneras, así sea OEA, eso lo dice el Estado. El Estado, el señor vino, la empresa llenó unos requisitos de categoría de OEA. No, es impoluto, es de las mejores empresas del mundo, pues, del país. Lo acredita ante el mundo entero. Pero usted, de todas maneras, hágase directamente al conocimiento del cliente. No confirme tampoco frente a eso. Para usted identifique, no hay excepción, no hay excepción. Porque uno ya puede a mí hacer ocurrir, a pesar de los protocolos de seguridad que me imagino le coloca alrededor también de la Cámara de Comercio, etcétera, puede generar el riesgo de persona inexistente, a pesar de que sea una OEA. Mire, nosotros tenemos casos en el contencioso de empresas que han participado en licitaciones, se han ganado licitaciones, pero cuantiosas, ante ministerios y infraestructura y de todo esto. Y sin embargo, hemos sido sancionados supuestamente porque no conocíamos bien al cliente. Entonces, ojo con eso, porque no es culpa. Ahí hay unos deberes que son objetivos, entendámoslo desde el punto de vista formal, que como abogado les digo hasta dónde llegan los límites. Pero más allá es el mensaje de la filosofía de comercial. Entonces, no existen líneas de excepción. Todos, así sea la Virgen Santísima, así sea mi Santa Madre, tienen que ser identificados mediante actas, mediante recolección de los documentos que me pide el Estado. Yo tengo que dar fe de eso y tengo que estar dispuesto permanentemente a atender los requerimientos de la autoridad frente a esos documentos. ¿De acuerdo? perfecto, doctor. Y ya para finalizar, entonces vamos a hacer esta última, también dos preguntas. Dice, no, una pregunta es, ¿un caso el viaje es muy costoso? Versus, ¿sí? En todo caso, que alterna el riesgo a la empresa. Entonces, los sitios riesgo alto peligro, ni ambiente sin un tercero, si sirve una cita virtual de este tercero que se encuentra en la zona.
Bueno, dos cosas. Frente a la primera pregunta no entendí que era el tiquete muy costoso. ¿Me aclaran por favor eso, doctora Claudia? Sí, tuvimos un caso que el tiquete del viaje era muy costoso versus la venta. ¿Qué alternativa le podemos dar al área comercial? O sea, que el tiquete es muy costoso para ir a visitar al cliente. Sí, entendí. No, ninguna. O sea, no hay excepción frente a una relación costo-beneficio. O sea, vuelvo y repito, frente a ambas preguntas, casi que las uno a través de la misma respuesta. Lo dije insistentemente, por favor, es un tema de fondo, no es un tema meramente formal. Que si yo puedo hacer visitas virtuales y todo, sí, de hecho le dije que bajo las circunstancias de pandemia lo hagamos así, pero procuremos siempre tener un claro interés de a dónde queremos llegar, que sea una responsabilidad seria, de fondo, que lleguemos realmente al conocimiento del cliente, que lo que nosotros logremos traer a través de datos y de actividades, llamadas telefónicas, contratación de datos en el banco, qué sé yo, nos dan a nosotros claridad sobre lo que pide la DIAN. Y respecto a esa relación costo-beneficio, el Estado no se mete ahí. O sea, si es muy costoso el tiquete, pues no sé, ya veremos si de algún modo podemos escaparnos a ese cliente, renunciar a esa operación a través de una justificación, porque la norma lo permite. También me cancela no atender una operación de un cliente, pero si existen causas justificadas, yo puedo decirle que no al cliente. De hecho, los datos mínimos, y se me olvidó decir esto, ojo, para que tengan presente, ya lo dijo la propia oficina de doctrina, es justa causa para no atender al cliente. O sea, no me llevaría a cancelación por no atender al cliente, que el cliente no me provea los documentos, no permite la visita. Eso es justa causa para decir, yo entonces no trabajo con usted. Entonces, no, realmente no hay disculpa. El tiquete caro, el tiquete, no sé. Y si lo puede hacer virtualmente, claro que lo va a hacer virtualmente, pero definitivamente con un solo propósito. Háganlo de verdad. O sea, háganlo virtualmente, háganlo a través de terceros, como quieran, pero de verdad busquen claridad sobre quiénes son los clientes. Que logremos satisfacer las preocupaciones del Estado. Lo que el Estado me pregunta sobre la existencia del cliente, sobre los documentos sobre los que debo dar cuenta siempre, pero ante todo que en mi interior yo tenga la certeza de con quién estoy tratando, que lo pueda identificar, que no sean personas que mañana aparezcan de la paz de la tierra y yo no pueda dar cuenta de ellos. Ojo con eso. Perfecto, doctor, muchísimas gracias. Ya hemos leído todas las preguntas. Aprovecho para comentarles a todos y también solicito al doctor Henao que nos ha permitido también tener este espacio con cada uno de ustedes. La idea que podamos hacer los miércoles a esta jornada de actualización para todos los usuarios de comercio exterior. Que ustedes también, pues cada uno de ustedes, si tienen temas que quieran que podamos compartir acá, proponer algunas de las personas que ustedes tienen en sus empresas que son expertos en este tema y que nos puedan servir también de retroalimentación para todos. Este escenario está a sus órdenes y a su disposición para poder hacer. Doctor Juan Carlos, ¿cuál sería el tema de la próxima semana, del próximo miércoles? Gracias, doctora. Muchísimas gracias. Bueno, el próximo miércoles vamos a tratar el rol del agente de carga y su relación con los importadores y las agencias de aduana, que quedó medio en el día de hoy, pero que tiene unos detalles y unas advertencias también de tipo práctico, unas reservas y unas propuestas. También tengo conclusiones y tengo fichas de concientización, para que vayamos organizándonos todos en esta casa que se llama
los proveedores de comercio exterior. Permítame, doctora, también, no sé si ya salieron la mayoría, pero el día sábado... No, aquí, doctor, todavía tenemos aquí varios asistentes. 60 personas en este momento, se han retirado unas 10 más o menos. Ok, bueno, el día sábado 23 a las 6 de la tarde, porque no solamente hablamos de temas de aduana. La doctora Claudia muy generosamente nos ha estado esta semana virtuales para el día sábado a las 6 de la tarde, aprovechando pues, las circunstancias de esta pandemia. La idea de los el vestido de empleados de aduana y de profesionales técnicos del mundo aduanero, hablar de y hablemos de la vida. Hablemos de la sensibilidad de cosas de ANA. Un momentico que sigamos puliendo que es nuestros espíritus, nuestra condición de seres humanos ante el mundo y ante todos los sucesos. Yo recientemente publiqué este libro que se llama Somos más que palabras. Es un poemario que le habla a muchísimas cosas, le habla a la vida, le habla al amor, a las hijas, son modas a la casa, en fin. Y tenemos preparado para estos meses hacer un lanzamiento del libro en un teatro de aquí de Cartagena. Teníamos invitados de otras ciudades, etcétera. Pero pues por obvias razones tuvimos que casi que cancelar ante esta incertidumbre ese evento. Entonces, ante ese acontecimiento, le he pedido a la doctora Claudia si me podía prestar esta sala virtual para el día sábado a las 6 de la tarde. Ya muy generosamente nos lo facilitó. Entonces, los estoy invitando a todos, no a conferencias de aduana. Vamos a hacer una especie de recital y voy a comentar mis poemas a los que les interese el asunto. He invitado también a mis amigos, algunos escritores, filósofos que me acompañan y que conocen el libro de nosotros día sábado, acompañarnos y nos sentamos un rato a hablar de poesía, a hablar sobre cosas que embellecen la vida, sensibilidad ante el mundo. Yo creo que lo necesitamos también, doctora, para poder superar estos momentos emotivos, espirituales de este encerramiento, ¿no? A ver si nos escapamos honestamente y salimos a otras escenas que no sean terrenales. ¿De acuerdo? Están cordialmente invitados los que quieran acompañarnos. El sábado 23 a las 6 de la tarde vamos a estar aquí 3 horas conversando de poesía. ¿De acuerdo? Así es. Qué rico, doctor. Claro que estaremos ahí muy pendientes de compartir con usted y con todos los que quieran también sumarse a apartar este espacio para algo diferente del trabajo que seguramente nos va a construir muchísimo y a edificar también. Entonces, bueno, muchísimas gracias, doctor Juan Carlos, por acompañarnos hoy en esta charla tan interesante. Por aquí tiene varios mensajitos de agradecimiento, que es muy interesante. Muchas gracias. Y bueno, nosotros también le agradecemos muchísimo y a cada uno de los que hoy nos acompañaron y que pues se puedan sumar tanto el sábado a esta tarde de poesía como el próximo miércoles a nuestra jornada de actualización en Derecho Aduanero y Comercio Exterior. Vale, les agradezco. Se les quiere. Bueno, muchas gracias a todos, doctor. Besos. Saludos a todos. Un abrazo. Que estén muy bien. Hasta luego. Hasta luego. Chao. Muchas gracias.